Durante décadas, México ha construido sus mitos populares a partir de dos escenarios aparentemente distintos: el estadio y el escenario musical. En uno, el grito colectivo sube desde las gradas, atraviesa la noche y convierte a un goleador en símbolo nacional. En el otro, una voz rasgada, reconocible desde la primera nota, transforma la soledad, el amor y la distancia en canciones que millones de personas sienten como propias. Hugo Sánchez y Ana Gabriel pertenecen a esos dos territorios. Él, el futbolista mexicano que llevó su nombre hasta el Real Madrid, donde se convirtió en una figura clave de una época dominante del club. La Fundación UNAM lo presenta como una de las figuras más destacadas del balompié mexicano, con una carrera que pasó por Pumas, Atlético de Madrid, Real Madrid, la selección mexicana y después los banquillos. Ella, María Guadalupe Araujo Young, nacida en Guamúchil, Sinaloa, una cantante que convirtió una voz poco convencional en una marca artística. El Paseo de la Fama de Hollywood la reconoció en 2021 con su estrella número 2707, destacando una trayectoria de decenas de álbumes, millones de discos vendidos y una presencia sostenida en la música latina durante décadas. Pero entre ambos nombres existe una zona menos clara. Una zona donde se mezclan recuerdos, comentarios de allegados, videos de conciertos, publicaciones de espectáculos y una pregunta que regresa de vez en cuando. ¿Hubo algo más que amistad entre Hugo Sánchez y Ana Gabriel? El título de esta historia habla de un secreto mejor guardado. Sin embargo, una investigación responsable obliga a hacer una precisión desde el inicio. No existe, en las fuentes públicas revisadas, una declaración directa y verificable de Hugo Sánchez en la que él confirme de manera formal un romance con Ana Gabriel. Lo que sí existe es una narración mediática construida alrededor de testimonios secundarios, especialmente el de Luis Peña, ex maquillista de la cantante, citado por medios mexicanos al hablar de una supuesta relación y de una serenata atribuida al exfutbolista. Por eso, esta no es una crónica para fabricar escándalo. Es una investigación cultural sobre cómo se forma una leyenda sentimental alrededor de dos celebridades que sí que, cada una a su manera, aprendieron a vivir bajo la mirada pública sin entregar completamente su vida privada. El verdadero secreto quizá no sea una confesión romántica. Tal vez sea algo más profundo. La manera en que Ana Gabriel protegió su intimidad mientras cantaba como si lo confesara todo. Y la forma en que Hugo Sánchez quedó asociado a una historia que nunca necesitó una confirmación oficial para seguir circulando. Ahí empieza esta crónica. Para entender por qué cualquier mención conjunta de Hugo Sánchez y Ana Gabriel despierta curiosidad, primero hay que observar el tamaño de sus figuras públicas. Hugo Sánchez no fue solo un futbolista mexicano exitoso. Fue para varias generaciones la demostración de que un deportista nacido en México podía competir en el centro del fútbol europeo sin pedir permiso, sin achicarse ante los nombres grandes y sin aceptar el papel secundario que tantas veces se reserva a los jugadores latinoamericanos en los relatos internacionales. Nació en Ciudad de México en 1958, hijo de Héctor Sánchez, también futbolista profesional. Su vínculo con la UNAM fue temprano. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y después en la Facultad de Odontología. Pero su vida quedó marcada por el balón. A los 14 años ya formaba parte de la selección mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Ese dato, leído hoy, tiene una fuerza particular. No habla solo de talento. Habla de una exposición temprana, de un niño entrando en un mundo adulto, competitivo, nacionalista y despiadado. Desde muy joven, Hugo Sánchez aprendió que la fama no se recibe. Se defiende cada semana. Su ascenso con Pumas, su paso por el Atlético de Madrid y su consolidación en el Real Madrid lo convirtieron en una figura internacional. El propio Real Madrid recuerda que, gracias en parte a su capacidad goleadora, el club ganó 5 ligas consecutivas y que Hugo obtuvo 4 trofeos Pichichi durante su etapa blanca. En México, su imagen fue mucho más que deportiva.
Hugo representaba la ambición, la posibilidad de salir, triunfar y volver convertido en prueba viviente de que el talento nacional podía desafiar jerarquías extranjeras. Sus célebres celebraciones, su seguridad ante la cámara, su manera frontal de hablar, hicieron de él una figura admirada y discutida. No era un ídolo silencioso. Era un ídolo consciente de su propio valor. Ana Gabriel caminó por otro sendero, pero con una intensidad parecida. Nacida en Guamúchil, Sinaloa. El 10 de diciembre de 1955, creció lejos del glamour que después acompañaría su nombre. Según la semblanza publicada por el Paseo de la Fama de Hollywood, desde niña recibió apoyo familiar para cantar y subió por primera vez a un escenario a los 6 años, interpretando Regalo de Dios, de José Alfredo Jiménez. Ese origen es importante porque Ana Gabriel no entró en la música como una figura moldeada por una industria calculadora. Su voz no era la típica voz dulce de balada femenina que dominaba parte del mercado latino. Era grave, ronca, áspera, con una emoción que parecía venir de otro lugar. En una época en que muchas cantantes eran presentadas desde la suavidad o la imagen romántica convencional, ella construyó una identidad distinta, frontal, intensa, a veces dolida, a veces desafiante. Estudió contabilidad en Tijuana, llegó a convertirse en contadora, pero la música terminó ocupando el centro de su vida. En 1974 grabó su primera canción, y en los años siguientes comenzó una trayectoria que la llevaría a los festivales, la televisión, los discos y las giras. La consolidación llegó en los años 80. Su participación en el festival Otis, especialmente con Ay Amor, le abrió un espacio continental. El Paseo de la Fama señala que la canción alcanzó enorme repercusión en México e Iberoamérica y se mantuvo 14 semanas en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Tracks. A partir de ahí, Ana Gabriel dejó de ser una promesa. Se convirtió en una fuerza. Tierra de Nadie, Pecado Original, ¿Quién como tú? Y después, Mi México. Fueron piezas de una carrera que mezcló balada, ranchera, pop latino y una forma muy personal de dramatizar el amor. No era una cantante que simplemente interpretaba canciones románticas. Era una artista que hacía del desgarro una arquitectura. Cada frase parecía construida para que el público completara con su propia biografía lo que ella dejaba suspendido. Ahí está una de las claves de su misterio. Ana Gabriel cantaba como una persona que lo decía todo, pero hablaba como una persona que sabía guardar lo esencial. En el escenario, podía convertir una herida en himno. Fuera de él, rara vez entregaba su vida privada a la maquinaria del espectáculo. Ese contraste hizo que cada rumor creciera con más fuerza. Cuando una artista se expone emocionalmente en sus canciones, el público cree tener derecho a preguntar quién inspiró cada verso. Cuando esa artista, además, evita confirmar detalles íntimos, la curiosidad se multiplica. La reserva no apaga el rumor. Muchas veces lo alimenta. Hugo Sánchez y Ana Gabriel coincidieron en una época en la que México estaba produciendo celebridades de alcance internacional. Él llevaba el nombre del país por los estadios españoles. Ella llevaba el acento mexicano por escenarios de América Latina y Estados Unidos. Ambos eran figuras fuertes, orgullosas, difíciles de reducir a una etiqueta. Por eso, cuando años después comenzaron a circular versiones sobre un vínculo sentimental entre ellos, el público encontró una historia casi perfecta. El goleador más famoso y la voz más intensa. El hombre del estadio, y la mujer de la canción. Dos personajes acostumbrados a la ovación, pero celosos de zonas privadas que nadie podía terminar de explicar. Los años 80 y 90 fueron decisivos para entender la dimensión de Hugo Sánchez y Ana Gabriel. No se trataba solo de sus carreras individuales. Era un periodo en el que la cultura popular mexicana estaba expandiendo su presencia más allá de sus fronteras tradicionales. Hugo Sánchez triunfaba en España en una etapa en que el fútbol europeo todavía parecía lejano para gran parte del público mexicano. No existía la inmediatez digital actual. No había redes sociales, clips virales, ni transmisiones globales disponibles en cualquier teléfono.
La información llegaba por televisión, prensa deportiva, radio, revistas y relatos de quienes habían visto los partidos. Eso aumentaba su aura. Cada gol de Hugo en España era más que una estadística. Era una noticia nacional. Para muchos aficionados, verlo destacar en el Real Madrid significaba ver a México, ocupando un lugar que rara vez se le concedía en el centro del fútbol mundial. El mérito deportivo se convertía en símbolo de orgullo colectivo. Ana Gabriel, por su parte, también expandía su territorio. Su voz no dependía de una moda pasajera. Podía cantar balada, pop, ranchera o mariachi sin perder identidad. En una industria que muchas veces clasificaba a las mujeres de forma rígida, ella se movió entre géneros con una autoridad poco común. El Paseo de la Fama destaca que a lo largo de su carrera lanzó 28 álbumes de estudio, 3 álbumes en vivo y 19 recopilatorios, con más de 40 millones de discos vendidos en el mundo. Esas cifras explican una parte del fenómeno, pero no explican todo. La influencia de Ana Gabriel también se entiende por la relación emocional que construyó con su público. Sus canciones no eran escuchadas como productos distantes. Eran usadas en bodas, rupturas, despedidas, reuniones familiares, noches de nostalgia y momentos de duelo íntimo. En muchos hogares latinoamericanos, su voz no llegaba como entretenimiento, sino como compañía. Ese tipo de vínculo genera una paradoja. Cuanto más cercana parece una artista a través de sus canciones, más sorprende descubrir que su vida privada permanece protegida. El público siente que conoce su dolor, pero no siempre conoce su historia. Sabe cantar sus versos, pero no sabe quién estaba detrás de ciertas heridas. En ese espacio aparece la curiosidad por Hugo Sánchez, no porque la supuesta historia haya sido probada de manera definitiva por sus protagonistas, sino porque reunía todos los elementos de una narración atractiva para la prensa de espectáculos. 2 celebridades mexicanas, 2 carreras internacionales, una época de gran exposición, una cantante reservada y un futbolista rodeado de admiración pública. Los medios han retomado el tema en distintos momentos. Cuando 24, La Razón publicó una nota basada en declaraciones atribuidas a Luis Peña, ex maquillista de Ana Gabriel, quien habló de una presunta relación y de una serenata en Aguascalientes. El mismo medio subrayó que el relato venía de Peña, no de una declaración directa de Hugo Sánchez. El Heraldo de México también abordó el asunto en 2023, señalando que Ana Gabriel ha mantenido su vida privada lejos del chisme, y que las versiones sobre sus vínculos sentimentales suelen provenir de personas cercanas o de material que circula en redes y conciertos. Aquí empieza la diferencia entre una investigación cultural y un relato sensacionalista. Un relato sensacionalista diría: Hugo Sánchez confirmó todo. Una investigación responsable debe decir: hasta donde muestran las fuentes públicas disponibles, la historia se sostiene sobre testimonios indirectos, recuerdos de terceros y menciones públicas de cariño o admiración, no sobre una confirmación formal de ambos protagonistas. Esa distinción no debilita la historia, la vuelve más interesante, porque lo importante ya no es solo si hubo o no hubo romance. Lo importante es observar cómo una sociedad construye memoria alrededor de sus ídolos. Cómo un detalle contado por alguien cercano puede transformarse en secreto. Cómo una frase dicha en un concierto puede ser reinterpretada años después como prueba emocional. Cómo la ausencia de una negación tajante o de una confirmación explícita mantiene viva una pregunta. Ana Gabriel entendió antes que muchos artistas el valor del límite. En una cultura mediática que exige confesiones permanentes, ella eligió no explicar demasiado. Esa decisión puede parecer simple, pero no lo es. Para una mujer famosa, especialmente en la música latina, la vida privada suele convertirse en territorio de vigilancia. Se pregunta con quién está, a quién ama, por qué no confirma, por qué no desmiente, por qué guarda silencio, por qué responde de cierta manera. El silencio de Ana Gabriel no fue vacío, fue una posición.
Y esa posición se vuelve todavía más relevante cuando se contrasta con sus canciones, porque su repertorio está lleno de intensidad sentimental. Simplemente amigos, ¿quién como tú? Cosas del amor, Luna, Hay amor, y tantas otras piezas hablan de vínculos, deseo, pérdida, imposibilidad y memoria. Pero la artista nunca entregó un mapa exacto que permitiera unir cada canción con una persona real. El público, entonces, hizo lo que siempre hace el público. Imaginó. En ese imaginario, Hugo Sánchez ocupó un lugar particular. No como personaje confirmado de una biografía sentimental cerrada, sino como figura posible dentro de una vida que Ana Gabriel nunca quiso convertir en expediente. La parte más repetida de esta historia gira alrededor de una escena, una serenata. Según las notas publicadas por medios mexicanos, Luis Peña, ex maquillista de Ana Gabriel, relató que Hugo Sánchez habría llevado serenata a la cantante durante una estancia en Aguascalientes. La Razón citó una frase atribuida a Ana Gabriel, según la cual ella habría señalado la habitación donde Hugo le llevó serenata cuando era su novio. El detalle tiene fuerza narrativa. Una habitación, una serenata, un futbolista famoso, una cantante acostumbrada a llenar escenarios. La escena parece sacada de una canción ranchera. El hombre que llega con música, la mujer que recuerda, el gesto íntimo convertido años después en rumor nacional. Pero el periodismo debe detenerse justo ahí. La fuerza narrativa de una escena no equivale a una prueba definitiva. El relato proviene de un tercero. Puede ser un recuerdo honesto, una interpretación personal o una versión incompleta. Sin documentos, sin una entrevista directa y verificable de ambos protagonistas, sin una confirmación formal, lo correcto es mantenerlo en el terreno de lo atribuido. Eso no significa descartarlo por completo. Significa ubicarlo en su lugar. Los rumores sobre celebridades no nacen siempre de la nada. A veces surgen de gestos reales, de amistades cercanas, de visitas, de conversaciones, de coincidencias, de fotografías, de saludos públicos. Pero entre un vínculo afectivo y una relación sentimental confirmada, hay una distancia que la prensa no debería saltar sin evidencia. El Heraldo de México señaló que en redes circulan videos donde Ana Gabriel recuerda pasajes junto a Hugo Sánchez y habla con admiración de su trayectoria, además de mencionar comunicación con él y su familia. También se indica que ella ha llamado a Hugo amigo y ha expresado cariño por él. Ese punto es clave. La palabra amigo no cierra todas las preguntas, pero sí establece un marco público. Ana Gabriel ha hablado de cariño, respeto y admiración. Los medios han interpretado esos gestos dentro de una historia mayor. Pero la artista no ha convertido esa historia en confesión sentimental detallada. Hugo Sánchez, por su lado, aparece en esta narración más como figura mencionada que como fuente activa. Su carrera pública ha estado dominada por el fútbol, los análisis deportivos, el recuerdo de su etapa en España y su personalidad competitiva. No hay, en las fuentes revisadas, una declaración suya con la claridad necesaria para sostener que él reveló públicamente el secreto en términos definitivos. Entonces, ¿por qué el título sigue funcionando? Porque en la cultura popular, revelar no siempre significa abrir un archivo o dar una entrevista formal. A veces significa que una historia latente vuelve a la superficie, porque alguien cercano habla, porque un video se viraliza, porque una frase antigua se reinterpreta, o porque el público decide mirar de nuevo un episodio olvidado. Sin embargo, una fonction neutral debe separar tres niveles. Primero, lo comprobable. Hugo Sánchez y Ana Gabriel son dos figuras centrales de la cultura popular mexicana, cada una en su campo. Sus carreras están ampliamente documentadas. Segundo, lo atribuido. Medios mexicanos han publicado versiones de un supuesto vínculo sentimental basadas en declaraciones de Luis Peña, ex maquillista de Ana Gabriel. Tercero, lo no probado.
No hay una confirmación pública directa y sólida de ambos protagonistas que permita presentar el supuesto romance como un hecho cerrado. Esta separación es esencial porque Ana Gabriel ha sido objeto de múltiples especulaciones sobre su vida personal. En ese terreno, los medios suelen cruzar una línea peligrosa: confundir el interés del público con derecho a invadir la intimidad. La vida privada de una artista no pertenece automáticamente a sus oyentes. Puede parecer contradictorio, porque Ana Gabriel construyó parte de su carrera sobre emociones intensas. Pero cantar el amor no obliga a entregar nombres. Interpretar el dolor no exige mostrar heridas privadas. Convertir la nostalgia en arte no significa renunciar al control sobre la propia biografía. En realidad, ahí se encuentra una de sus grandes habilidades. Ana Gabriel logró que millones de personas sintieran que sus canciones hablaban de ellas, no necesariamente de ella. Esa transferencia emocional es la base de su permanencia. El público no necesitaba saber quién inspiró cada verso porque podía colocar su propia historia dentro de la canción. Por eso, cuando aparece el nombre de Hugo Sánchez, la curiosidad se activa de inmediato. No por el dato en sí, sino porque parece ofrecer una llave, una posible explicación humana detrás de una voz que durante años cantó amores imposibles, amistades ambiguas, despedidas, ausencias y deseos no resueltos. Pero tal vez esa llave no abre la puerta que el público imagina. Tal vez la historia de Hugo y Ana no revela una pasión escondida, sino algo más sobrio. Que dos personas famosas pudieron tener una relación de cariño, cercanía o admiración, dentro de una época en que la prensa estaba menos documentada, y los límites entre amistad, coqueteo, rumor y noviazgo eran más fáciles de confundir. En esa ambigüedad vive el mito. Y Ana Gabriel, consciente o no, permitió que el mito respirara sin entregarle todo el oxígeno. Para muchas celebridades, el misterio es una estrategia. Para Ana Gabriel, parece haber sido una forma de supervivencia. Desde el inicio, su carrera se apoyó en una contradicción poderosa: una voz emocionalmente abierta y una vida privada cuidadosamente cerrada. Esa combinación la hizo distinta. Mientras otras figuras alimentaban portadas con romances, rupturas y declaraciones íntimas, Ana Gabriel dejaba que la música cargara con la parte confesional. El público podía escucharla cantar simplemente amigos y sentir que había allí una historia personal. Podía escuchar ¿Quién como tú? Y pensar en un nombre concreto. Podía escuchar Cosas del amor y proyectar una relación imposible. Pero la cantante rara vez confirmó la lectura biográfica de esas canciones. Ese control de la narrativa es una forma de poder. En la música latina, especialmente durante los años 80 y 90, las mujeres artistas eran presionadas para ocupar lugares reconocibles. La novia, la esposa, la mujer abandonada, la diva sufriente, la intérprete sensual, la madre simbólica o la figura trágica. Ana Gabriel tomó elementos de varias categorías, pero no se dejó encerrar por ninguna. No era una estrella fabricada para agradar a todos. Su voz tenía aspereza. Su presencia escénica no dependía de una feminidad complaciente. Sus interpretaciones podían ser duras, dolidas, orgullosas. En muchas canciones, la mujer que habla no aparece como víctima pasiva, sino como alguien que desea, reclama, recuerda y decide. Ese rasgo explica por qué su público la sigue con tanta lealtad. Ana Gabriel no solo cantó historias de amor. Cantó desde un punto de vista que muchas personas reconocieron como propio. El de quien ha amado sin poder decirlo todo. El de quien ha sufrido sin pedir permiso. El de quien mantiene la dignidad incluso cuando la emoción amenaza con desbordarse. En 2021, cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la ceremonia confirmó algo que sus seguidores ya sabían. Su trayectoria había dejado de pertenecer solo a México. Se había convertido en patrimonio sentimental de una comunidad latina dispersa por varios países. Pero el reconocimiento institucional no eliminó el misterio. Al contrario, lo hizo más visible. Una artista tan grande, con tantos años de exposición, seguía conservando zonas enteras de su intimidad fuera del alcance público. En tiempos de sobreexposición digital,
Eso resulta casi insólito. Hoy, muchas celebridades comunican cada detalle. Viajes, parejas, crisis, reconciliaciones, entrenamientos, comidas, mensajes indirectos. Ana Gabriel pertenece a otra escuela. La escuela de los artistas que entienden que no todo silencio necesita explicación. Por eso, la supuesta historia con Hugo Sánchez debe leerse dentro de una biografía más amplia. La de una mujer que nunca permitió que su vida sentimental eclipsara su obra. Incluso cuando los medios han retomado versiones sobre posibles romances, el centro de Ana Gabriel sigue siendo su música. No su pareja, no su orientación, no su vida íntima. Su voz. Eso es significativo porque muchas artistas mujeres no logran escapar de la reducción sentimental. Sus carreras son narradas a través de los hombres que las acompañaron, las abandonaron o fueron vinculados a ellas. Ana Gabriel resistió esa lógica durante décadas. Si Hugo Sánchez forma parte de su historia personal, ella decidió no convertirlo en eje de su relato público. Si no formó parte, la cantante tampoco pareció interesada en perseguir cada rumor para destruirlo. En ambos casos, la decisión apunta a lo mismo: conservar el control. La reserva de Ana Gabriel no significa frialdad. Sus conciertos muestran lo contrario. Allí habla con el público, recuerda momentos, se emociona, agradece, envía saludos, reconoce afectos. Pero una cosa es compartir emoción y otra muy distinta es entregar intimidad. Esa diferencia es la que muchas veces se pierde en la cultura del espectáculo. El público confunde cercanía con propiedad. Cree que porque una canción lo acompañó en una ruptura, tiene derecho a saber quién la inspiró. Cree que porque una artista lloró en el escenario, debe explicar todo lo que calla. Cree que una celebridad reservada oculta algo necesariamente escandaloso. Pero a veces el secreto no es un escándalo. A veces el secreto es simplemente una frontera. Ana Gabriel construyó una frontera alrededor de su vida personal y la defendió con una constancia que también forma parte de su obra. No es un detalle secundario. Es una de las razones por las que su figura conserva fuerza. El misterio, cuando no se explota en exceso, puede proteger la grandeza artística. La pregunta entonces cambia. No deberíamos preguntar solamente qué reveló Hugo Sánchez sobre Ana Gabriel. Deberíamos preguntar por qué seguimos necesitando que alguien revele algo sobre ella. ¿Por qué una artista que ha dado canciones durante medio siglo todavía es interrogada como si debiera completar un formulario sentimental? ¿Por qué el silencio de una mujer famosa sigue incomodando tanto? En esa incomodidad se encuentra el verdadero tema de esta historia. Después de revisar los datos disponibles, la historia cambia de forma. Al principio parece una crónica sobre un supuesto romance entre un futbolista legendario y una cantante inmensa. Después, al observar mejor, se convierte en algo más complejo. Una reflexión sobre fama, memoria, privacidad y construcción mediática. El secreto mejor guardado sobre Ana Gabriel quizá no sea si Hugo Sánchez fue o no fue su novio. El secreto mejor guardado es que Ana Gabriel logró una hazaña difícil. Permitió que el público sintiera cercanía absoluta con su voz, sin concederle control absoluto sobre su vida. Eso, en una industria basada en la exposición, es una forma de resistencia. Hugo Sánchez representa el otro lado de la historia. La celebridad masculina construida desde el rendimiento, el triunfo, la seguridad y la afirmación pública. Su vida deportiva está llena de cifras, títulos, goles y reconocimientos. Se puede contar con fechas, clubes, campeonatos y premios. La Fundación UNAM y el Real Madrid ofrecen una narrativa clara de su grandeza futbolística. Ana Gabriel, en cambio, aunque también tiene cifras impresionantes, no puede entenderse solo desde los números. Sus más de 40 millones de discos vendidos, sus álbumes, sus reconocimientos y su estrella en Hollywood explican su dimensión industrial, pero no su misterio emocional. Ella pertenece a esa clase de artistas cuya importancia se mide también en conversaciones privadas,
Madres que cantan sus canciones mientras cocinan, parejas que se separan con una balada de fondo, migrantes que escuchan su voz para recordar México, personas que encuentran en su tono grave una forma de nombrar lo que no podían decir. Cuando una artista alcanza ese nivel de intimidad colectiva, su vida privada se vuelve territorio disputado. Todos sienten que la conocen. Pero conocer una voz no es conocer una vida. Ahí radica la tensión central. Los medios quieren una historia cerrada. El público quiere una respuesta. El algoritmo quiere un titular. Pero Ana Gabriel ha sostenido durante décadas una narrativa incompleta a propósito. No porque falte contenido, sino porque la obra no necesita revelar todo para ser verdadera. La supuesta relación con Hugo Sánchez funciona entonces como espejo. Muestra cómo opera la curiosidad popular. Muestra cómo un testimonio indirecto puede revivir una conversación nacional. Muestra cómo una serenata atribuida puede convertirse en símbolo de algo mayor. Muestra cómo el nombre de un hombre famoso se usa para intentar descifrar a una mujer que nunca se dejó leer por completo. Pero también muestra los límites del periodismo cultural. No todo lo que interesa al público debe ser afirmado como hecho. No toda versión repetida se vuelve verdad. No toda emoción contada por un tercero puede transformarse en biografía oficial. La historia entre Hugo Sánchez y Ana Gabriel, tal como aparece en las fuentes disponibles, debe permanecer en un terreno prudente. El de una versión difundida por medios, basada en declaraciones de una persona cercana a la cantante, acompañada por gestos públicos de cariño y admiración, pero sin confirmación directa y definitiva de los protagonistas. Eso no le resta valor cultural. Al contrario, la vuelve más representativa de la forma en que se construyen los mitos en América Latina. Nuestros ídolos no viven solo en archivos oficiales. Viven en entrevistas, canciones, programas de televisión, rumores de camerino, recuerdos de asistentes, saludos desde el escenario, fotografías borrosas, titulares reciclados y conversaciones familiares. La memoria popular rara vez es limpia. Está hecha de capas. En una capa está Hugo Sánchez, el goleador que conquistó España. En otra está Ana Gabriel, la cantante que hizo de la intensidad una patria. En otra están los medios, buscando la frase que convierta el pasado en noticia. En otra está el público, preguntándose si detrás de una canción hubo un nombre. Y en la capa más profunda está la artista, guardando para sí aquello que no quiso convertir en espectáculo. Quizá esa sea la verdadera revelación. No una confesión amorosa, no un escándalo escondido, no una historia prohibida, sino la constatación de que Ana Gabriel protegió su intimidad con la misma firmeza con la que defendió su voz. En una época en la que todo parece negociable, eso tiene un peso enorme, porque el silencio, cuando pertenece a una artista con medio siglo de carrera, no es ausencia, es decisión, es archivo cerrado. Es una forma de decir, mi música es de ustedes, pero mi vida sigue siendo mía. Hugo Sánchez y Ana Gabriel seguirán ocupando lugares distintos en la memoria mexicana. Él como uno de los futbolistas más importantes que ha dado el país. Ella, como una de las voces más reconocibles y duraderas de la música latina. La supuesta historia que los une seguirá despertando curiosidad, porque contiene todos los ingredientes de un relato popular. Fama, música, deporte, serenata, silencio y nostalgia. Pero una lectura responsable debe reconocer que, hasta ahora, el episodio no está cerrado por una confirmación directa de sus protagonistas. Y tal vez ahí está su permanencia. Las historias completamente explicadas suelen agotarse. Las historias con zonas de sombra siguen respirando. Ana Gabriel lo entendió mejor que nadie. No todo debe decirse para que una vida tenga fuerza narrativa. El secreto mejor guardado, entonces, no está necesariamente en lo que Hugo Sánchez haya dicho o dejado de decir. Está en lo que Ana Gabriel decidió no entregar. Su voz fue pública. Su emoción fue pública. Su arte fue público. Pero su intimidad siguió siendo un territorio propio. Y eso, en la cultura del espectáculo, quizás sea el acto más difícil de todos. ¿Qué piensan ustedes?
¿Creen que el público tiene derecho a conocer la vida sentimental de sus ídolos? ¿O hay silencios que deben respetarse aunque alimenten el misterio? Comenta, dale like y suscríbete para seguir explorando las historias, los silencios y las verdades incompletas detrás de las grandes figuras de la cultura popular.